Adelante, mi hermano Jorge. Ya. Ya, a mí me tocó disertar acerca del movimiento pentecostal del siglo XX y bueno, el crecimiento del movimiento pentecostal es uno de los fenómenos más espectaculares del cristianismo moderno. Las estadísticas nos cuentan de un asombroso despertar pentecostal eh, por los cuatro costados del mundo, es decir, algo a nivel global que ocurrió en el siglo XX. Se calcula que los creyentes en aquel entonces comenzaron a tener un ritmo de crecimiento de 75.000 nuevos pentecostales cada día. Según la Enciclopedia Cristiana Mundial, en el año 1982 había alrededor de 61 a 100 millones de pentecostales en el mundo, incluyendo también a los carismáticos. Es importante resaltar que la experiencia pentecostal, solo algunos, es importante resaltar que la experiencia pentecostal, solo algunos grupos que reciben el nombre de pentecostales, sino que también se habla de denominaciones que están recibiendo la plenitud del bautismo del Espíritu Santo y han experimentado la glosolalia, que es hablar en otras lenguas. Cuando hablamos de una definición del pentecostalismo, decimos que es un movimiento que sostiene que la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, como se describe en Hechos y primera carta a los Corintios, debe ser la experiencia normal de la iglesia de este tiempo. Algunas características de este movimiento son hablar en otras lenguas, operación de dones espirituales, sanidad y sanidad divina. Eh, los pentecostales creen que su movimiento es el renacimiento del cristianismo apostólico. Historia del pentecostalismo. El moderno movimiento pentecostal comenzó a principios del siglo XX. Los factores que prepararon el camino para que se arraigara el pentecostalismo moderno fueron los siguientes. Número uno, durante el siglo XIX, la religión protestante de Estados Unidos estaba deteriorada doctrinalmente. Una parte estaban muy prosperados externamente, pero la parte doctrinal estaban muy pobres. Eso ayudó obviamente a que venga el movimiento pentecostal. Otra característica que ayudó fue que el liberalismo, con su énfasis en su frío intelectualismo, no alimentó, no satisfizo el hambre espiritual de muchos creyentes en aquel entonces. Número tres, había una mundanalidad prevaleciente en muchas denominaciones. El movimiento pentecostal moderno nació en Topeka, Kansas, Estados Unidos, en la noche del Año Nuevo, en 1901. Carlos Parham, ministro metodista que buscaba la plenitud del Espíritu Santo. La persona clave para hablar de este movimiento y que expandió toda la doctrina pentecostal fue Guillermo Seymour, un humilde predicador de color. En abril de 1906 cayó el fuego en una reunión en la calle Bonnie Braille. Muchos experimentaron la vivencia del Espíritu Santo, siendo derribados al suelo y hablando en otras lenguas. Vino tanta gente que no quedó más espacio en aquella casa y tuvieron que trasladarse al viejo templo, en lo que es conocido como el lugar de la calle Azusa. La misión de la calle Azusa llegó a ser el punto de partida del movimiento pentecostal. Durante 3 años, Seymour dirigió un poderoso avivamiento en ese lugar. Hubo impresionantes milagros y manifestaciones del Espíritu Santo. Misioneros de muchas partes del mundo buscaban y recibían el bautismo de fuego. Luego esparcieron el mensaje pentecostal donde quiera que fueron y hasta lo último de la tierra. C.W. Haber, misionero metodista en Chile, se enteró del avivamiento de Chicago y él y su congregación buscaron el poder de lo alto y lo recibieron en 1909. El secreto del éxito pentecostal. ¿Por qué creció tanto el movimiento pentecostal? Los historiadores pentecostales nos dan algunas razones, las cuales son: número uno, había una predisposición de esperar algo sobrenatural. Es decir, ya había un ambiente de avivamiento, había una búsqueda de la iglesia en aquel entonces. Número dos, los pentecostales enfatizaban una experiencia
que trasciende barreras doctrinales y denominacionales. Número 3, el entusiasmo, la espontaneidad y el gozo que caracterizan los cultos de la iglesia pentecostal atraen a la gente. Y número 4, los pentecostales ministran las necesidades de la gente corriente, aceptan al convertido y le aman, es decir, son muy acogedores. Y número 5, los pentecostales se dedican a un fuerte énfasis en el evangelismo. Esas son algunas 5, y me quedan 2 más, como claves del éxito del movimiento pentecostal. Número 6, los pentecostales tienen un espíritu misionero, enérgico y sacrificado, sobre todo los pastores y las congregaciones pentecostales. Y número 7, los pentecostales están investidos, es decir, llenos del poder de lo alto. Doctrinas del pentecostalismo. Los pentecostales, por regla general, son fundamentalistas en doctrina. El, el pentecostalismo se debe recalcar que es un movimiento y no una secta. Existe también un pluralismo de doctrina entre los distintos grupos. Algunos creen que la única señal del bautismo del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Sin embargo, los pentecostales en Chile creen que sirve como prueba cualquier manifestación del Espíritu, especialmente la danza. Algunos afirman que hay 3 obras de gracia. Yo subrayé 3 acá, que es la conversión, la santificación y la experiencia pentecostal. Hay pentecostales que bautizan por inmersión y otros por la expresión. Algunos practican el lavamiento de pies y otros no. Algunos bautizan a los párvulos y otros no. Sin embargo, todos los pentecostales coinciden en señalar que Jesucristo desempeña 4 papeles. Número 1, el Salvador. Número 2, bautizador en el Espíritu. Número 3, sanador. Y número 4, el Rey venidero. Del pentecostalismo no ha surgido todavía ningún gran teólogo y pensador profundo. Esto debido al anti-intelectualismo de los pentecostales en la primera mitad del siglo XX. Destaco en la primera mitad del siglo XX. Es decir, no prestaba mucha atención a lo que es la teología. Este cuadro ha cambiado radicalmente, ya que casi todas las grandes denominaciones pentecostales de Estados Unidos tienen sus universidades ahora y ha surgido un pentecostalismo donde hay un énfasis más en el aprendizaje de la palabra y hoy por hoy tenemos ya escritores de primera categoría y líderes reconocidos en el mundo evangélico y podemos decir con certeza que ya no es un reproche ser llamado pentecostal. El movimiento carismático. En la década de 1950, la efusión pentecostal comenzó a pasar a las denominaciones tradicionales y a este fenómeno se le llamó neopentecostalismo o movimiento carismático, que difiere del pentecostalismo clásico en el sentido de los que reciben el fuego divino se quedan en sus respectivas iglesias. Los carismáticos se reúnen en grupos pequeños de 20 a 50 personas para cantar, alabar a Dios al estilo pentecostal, orar y eh, hacer funcionar los dones espirituales. A menudo estudian la Biblia en grupos pequeños. Esto es como el resumen a grandes rasgos de la temática que me tocó. La opinión crítica, bueno, fortalezas de lo que leí, la parte del libro. Bueno, es un extracto que contiene eh, información bien detallada acerca del movimiento pentecostal del siglo XX. Se destacan bastantes estadísticas, cómo ha ido evolucionando el movimiento pentecostal, y esto es muy bueno, muy interesante. Elogio que menciona a muchos hombres que han contribuido al movimiento, y esto nos permite poder profundizar aún más en la historia desde la perspectiva de cada uno de estos personajes mencionados. Por último, resaltar lo asertivo del libro al considerar los contrastes de la primera mitad del siglo XX y cómo ha evolucionado de buena manera el pentecostalismo en la parte final del siglo XX. Ejemplo, el movimiento pentecostal pasa de ser muy cerrado a la enseñanza de la teología a luego destacarse por sus universidades y hombres eruditos en la palabra de Dios. Debilidades. El libro redunda mucho en algunos temas que ya se mencionan en páginas anteriores. Ejemplo, el tema que afirman que la única señal de bautismo del Espíritu es hablar en lenguas, mientras que otras denominaciones advierten otras señales también. Es decir, el libro redunda en muchas páginas acerca de lo mismo cuando ya estaba muy claro. ¿De qué manera me ha ayudado en el ministerio? Me ha ayudado enormemente. Eh, Anoté que alguien dijo una frase que no sé qué la dijo, pero sé que alguien la dijo, que si no tenemos historia, no tenemos memoria. Es decir, es importante poder tener la historia de dónde hemos venido nosotros y la riqueza de información es muy grande. Nos trae memoria las bases para un movimiento espiritual
para estos tiempos. Es decir, si queremos hoy día volver a un tiempo de un crecimiento espiritual, sí o sí tenemos que recurrir a la historia. Y eso para nosotros como ministros de la palabra nos ayuda bastante para no perder el hilo conductor de lo que realmente Dios quiere de la iglesia para este tiempo. Es decir, podemos volver a experimentarlo, lo que se vio en aquel entonces, se puede, pero tenemos que también ver cómo funcionó, aprender de los errores también que se cometieron para poder hacer las cosas bien. Eso es. Muchas gracias. Mm. Excelente, mi hermano Jorge, muchas gracias. Muy bien. El libro fue de las notas, ¿verdad, hermano Jorge? ¿Cómo? El libro, el que menciona, era de las notas, que yo le envié en PDF, Sí, ¿verdad? Ah, ok. Esas notas no tienen el nombre del autor, pero claro. esas notas corresponden a Pablo Hoff. Son las notas que él Ah, sí, ocupaba para dar el sí. ya. Corresponde Esto es de exacto a Pablo Pop, la... entonces. Exactamente, Esto es, sí. ya. Voy a buscar acá entonces. Hay otro escrito de Pablo Hoff que habla acerca de la historia de los grandes avivamientos y ganadores de almas. Tampoco se pudo publicar. Y él estaba trabajando con ese libro, Grandes Ganadores de Alma y Avivamiento en el Mundo, pero le llegó la edad, la enfermedad, los médicos le dijeron que no continuara escribiendo porque eso le afectaba mucho a su estado emocional. Sí, quedó Está incompleto, bueno ese escrito, ¿ah? pero por lo Está menos bueno lo ese de tengo. ganador de alma para el evangelismo, está Sí, bueno. yo lo tengo. Tendría que escanearlo y compartirlo con ustedes. Sí, sería Se lo voy interesante. a, se lo voy a enviar. Muchas gracias, hermano Jorge. Ahora viene hermano Cristian, entonces. Cristian Ramos, con no sé cuál tema que va a dar. Me parece mucho de los evangélicos del siglo XX, como la migración empírica. A mí me tocó Voces del Pentecostalismo Latinoamericano 3 de Juan. Sepúlveda. Ah, ya, lo que había Juan. hablado. Muy bien, Sí, ya, vamos a ampliarlo entonces. sí. Adelante, hermano Cristian. Ya lo dijo todo, pero, pero aquí vamos. Voy a compartir pantalla. Ah, entonces tengo que lo- eh, hacerlo el administrador, te decía. Anfitrión, sí, anfitrión. Adelante, hermano Cristian. Ok. Dame un segundo que me está pidiendo que pueda compartirlo. Permisos. Usted ya es anfitrión, ¿verdad? Sí, usted es anfitrión. No tenéis Sí, problema. sí. No, ahora sí. Ya, ahora sí. No es que me estaba pidiendo un permiso, que tenía que darle Ah, ok. permiso para compartir. Ah, ok. Por eso. Le está dando el permiso. Ya, no sé si se alcanza a ver. Perfecto, hermano Cristian. Ya, a mí me tocó Valparaíso, cuna del pentecostalismo chileno. Eh, bueno, lo primero que quiero explicar es que, bueno, en ese tiempo Higgins realiza un gesto de apertura a la integración de los protestantes en 1819. eh, y en 1825 se da la celebración privada de culto anglicano. Se construye el templo de San Pablo y después en 1979 se declara monumento nacional. La fotito al lado no se alcanza a ver muy bien, no sé si la alcanzan a ver, pero es una foto perdón, es una foto del, del templo de San Pablo, que no sé si será el mío, pero supongo que está en esta dirección, que es Pilcomayo 566 en Valparaíso. Bien. Eh, Se hace una solicitud hacia el extranjero, a la Sociedad de Amigos Marineros y la Sociedad Extranjera de Nueva York, para que alguien predique en inglés.
En 1844 se realiza una petición y en 1845 llega el misionero David Trumbull, que podemos verlo en la foto acá que está al costado derecho. Y en 1847 él crea la Union Church, la Iglesia Unida. Bueno, David Trumbull tiene una participación importante porque él encontró que había un vacío legal en la Constitución de 1833 para hacer cultos no católicos para la celebración de culto, por lo que eso dio un paso importante para las demás iglesias para poder hacer reuniones. Y tuvo una participación fuerte y activa en temas de leyes, por decirlo, no sé si eclesiásticas, por decirlo así. En esta vemos la Union Church, que en realidad puse una fotito para que pudiéramos verlo nada más. Bueno, después de eso llega William Taylor. William Taylor ya había trabajado con Trumbull y había predicado en la Union Church, pero William Taylor tiene una participación también importante. Él reunía fondos para traer misioneros y trabajar en la escuela. Lo que él quería era trabajar primero en inglés y después en español. Las fotos que están en las derechas son de los personajes para que podamos tener una cara así como de referencia. De los que trajo, Aira La Fetra, no sé si estará bien dicho, en 1878, ellos se dedican a la capellanía de marineros extranjeros. Trabajan en los puertos y también en los hospitales con estas personas. Después, bueno, él se va a Santiago y llega José Torregrosa de España, llega a Chile. Después de un tiempo, él se va a Argentina porque había poca tolerancia con el tema, poca tolerancia había en ese tiempo. Entonces, y luego después de que se fue a Argentina, él regresó. Estuvo 2 años, organizó la Iglesia Metodista Episcopal y bueno, también se fue a Santiago. Después llegó Edward Wilson en 1902. Y en 1902 temas de salud, según algunos antes que recopilé de otros libros, dicen que él se fue de vuelta a Estados Unidos por vacación y por salud. Y de ahí llega Willis Hoover, que él estaba sirviendo actualmente en Iquique en esa temporada. Entonces dice que lo trasladan a la región de Valparaíso. Ahí es donde comienzan las manifestaciones del espíritu, como usted decía en la primera parte. Dicen que ese año se convirtieron cerca de 100 personas, había manifestaciones de todo tipo. Y se fundaba esto en la tradición wesleyana. Dicen que en una noche todos oraron en voz alta, y cosa que era poco regular para los dos de esa época. Dice que Hoover comenzó a orar y toda la iglesia comenzó a orar en voz alta, incluso más fuerte que él. Y bueno, comenzaron varios tipos de manifestaciones y también recibieron algunas noticias del extranjero. Por ejemplo, recibieron noticias de Evan Roberts en 1904 acerca del avivamiento en Gales. Em, en 1904, Hoover tuvo un año sabático y dejó a cargo a Carlos Leighton, que era el ayudante que él tenía. Y como usted decía, pues en 1902 empezaron a estudiar los hechos de los apóstoles. Un hermano le dijo que qué impedía que ellos pudieran ser la iglesia de ese libro, y él le dice, lo único que lo impide somos nosotros. Según algunas otras referencias, dicen que un hermano empezó a orar y le dijo que Dios le había dicho que reuniera 5 hermanos, los más espirituales, y que comenzaran a orar. Y lo que él lo tomó como una respuesta a lo que él estaba pidiendo sobre el avivamiento, comenzaron a orar en su casa y luego se trasladaron al templo porque después empezó a crecer esto de gente que se unía para orar con ellos. Bueno, después de todo esto también recibieron noticias de Pandita Ramabai, lo que decía el hermano del avivamiento en África, eh, entre otras cosas. Bueno, iban súper bien hasta que llegó el tema del terremoto en 1906 y se destruye la iglesia, lamentablemente. Y bueno, la sociedad misionera le envía carpas, se reunían en carpas. Bueno, ahí resistían frío, calor, todo lo que puede pasar en un clima abierto, ¿cierto? O dentro de unas carpas que no abrigan mucho. Eh, Ahora, en este periodo la iglesia se traslada.
hay un traslado, pero no hay como un, según Juan Sepúlveda, no hay un registro de cómo se traslada la iglesia de la calle Maipú a Chacabuco, pero hubo un cambio de dirección, por decirlo así. Bueno, después de esto, en 1908 se reconstruye la iglesia y en este periodo aún todas las iglesias miran con agrado a la iglesia de, de Hoover, ¿cierto? Y tienen noticias de Azusa Street, del avivamiento. Ahí está la portada del libro al costado por si quieren averiguar acerca de ese avivamiento que estuvo Seymour, como decía el hermano, un predicador de color. Bueno, y después empiezan las manifestaciones también en Santiago. Nelly Laidlaw era inglesa. Ella va a Santiago por motivos personales y visitó la primera y segunda iglesia metodista. Esta mujer fue directamente a Santiago, pero ella se convirtió también en Valparaíso. La señora Hoover fue la que la llevó a la iglesia. Esta muchacha se convirtió, recibió también bautismo del Espíritu, entre otras cosas y manifestaciones. Y ella fue a Santiago por motivos personales, como les decía, y pidió en una congregación que si la podían dejar hablar de parte de Dios y resulta que no la dejaron. Eh, Así que finalmente los hermanos salieron a escuchar al patio Montiel y bueno, en señal de esto un hermano le dice al pastor que lo que ella traía así era palabra de Dios y todo esto y en señal de como reconciliación intentó abrazar al pastor, ahí forcejearon. Y bueno, para mala suerte, el pastor se resistió, forcejearon un poco, el pastor se cayó, se golpeó la cabeza y tengo entendido que se llamaba Robinson, creo que es el nombre de esta persona. Y luego de esto, como pasó este tema con este pastor, el de la primera, el de la primera iglesia, porque él era el de la segunda, ya estaba como advertido sobre este tema. Entonces él como que se protegió con la policía. Finalmente entraron en un tema judicial en contra de Hoover y de la Iglesia Misionera de los Estados Unidos. Así que definitivamente después de todos estos problemas y controversias que hubieron, Hoover decide salir de la misión y él se vuelve la iglesia metodista pentecostal, porque esta era la iglesia metodista episcopal. Por lo tanto, aquí se genera la separación. Algunas iglesias le siguieron, pero él recalca y dice que principalmente él no quiere dejar ni abandonar el metodismo, sino que dice que quiere vivir el pentecostalismo, pero sin dejar el metodismo. Eh, Esa era mi presentación. Bueno, algunas cosas con las que estoy de acuerdo. Bueno, con lo que no estoy de acuerdo, no sé si la fecha es tan exacta, porque como usted decía, el tema es que las manifestaciones que se mencionan en 1909 son mayormente en la zona de Santiago, no son como en Valparaíso, la fecha se le da primordialmente en Santiago, pero en 1902 ya habían señales de manifestaciones. Eh, las cosas buenas, sí estoy de acuerdo en que hay eh, a ver, déjeme mirar un poquito acá antes de seguir. Eh, ya, las fortalezas sí, sí, estoy de acuerdo con el tema de algunas cosas que se mencionan, como la mayoría de las fechas, sí estoy de acuerdo, están correctas. En las debilidades creo que es difícil darle un punto principal. Estoy de acuerdo en que, eh, igual que el autor, estoy de acuerdo en que no hay tanta, digamos, tendencia directa del otro avivamiento. Yo creo que esto fue como un avivamiento que a lo mejor sí pudo haber tenido cierta influencia de otro avivamiento, pero yo creo que esto fue un avivamiento aislado, no creo que haya descendido directamente desde lo otro. Aunque se dice que en 1904 Hoover tuvo contacto directo a lo mejor con esta iglesia en Estados Unidos, con Azusa, entre otros. Eh, ¿Cómo me ha servido en mi ministerio? Bueno, creo que
Es motivante conocer la historia sobre los avivamientos y las manifestaciones. Creo que siempre es algo que nos va a motivar a seguir adelante y, y creo que las manifestaciones de Dios siempre son para alentarnos a seguir buscando y poder recibir en parte respuestas de Él, siempre y cuando se apegue a lo que la Escritura dice, obviamente, y no generemos algo más allá, un desorden, por decirlo así. Pero sí creo que en estos tiempos eh, la cultura, o no sé, o la iglesia ha ido transformándose y modificándose y siendo algo netamente, por decirlo, intelectual. Últimamente se ve mucho intelectualismo y como que antes estábamos cargados hacia el otro sector, antes estábamos cargados hacia el sector de la manifestación y ahora estamos cargados hacia el otro sector del intelectualismo y creo que debería haber un balance, que sería bastante bueno tener un balance entre esas dos cosas. Así que ministerialmente creo que sería bueno evaluar ese tipo de cosas y generar un buen balance ahí. Excelente, hermano Cristian. Muy bien lo que ha dicho del balance, el equilibrio entre la doctrina y el espíritu, entre la Ujú. lectura de la Biblia y la oración, la teología y lo espiritual y la oración. Los ortodoxos le dan mucho énfasis a la oración, el ayuno, la presencia del Señor, la, la parte espiritual. Se hace teología orando, dicen los ortodoxos. Estamos todos listos entonces con la disertación, entonces continuamos con la otra parte que era pendiente. Eh, a ver, habíamos quedado en los neopentecostales. No, en las iglesias carismáticas habíamos quedado. Se entiende ya lo que es iglesia carismática, porque ya lo habíamos visto. Son iglesias que tuvieron la experiencia con el Espíritu Santo, pero que no fundaron nuevas congregaciones, sino que se quedaron en sus iglesias. Esa es a eso se refiere estas iglesias que son carismáticas. Y acá tenemos algunas imágenes de cómo han nacido nuevas iglesias. Yo creo que la presentación o la fotografía que está en la parte superior izquierda. No sé si ustedes la logran identificar, mis hermanos, a qué podría referirse esa iglesia. En la iglesia La Luz del Mundo. En Netflix dieron un reportaje de uno de los, no, no es uno, es la autoridad máxima de la iglesia que está en Estados Unidos condenado por pedofilia, pero todavía la iglesia lo reconoce como autoridad. Es una de las iglesias heterodoxas. Eso es lo que vamos a hablar y lo que dice Ondina González. La otra iglesia es la brasileña, la iglesia universal del reino de Dios. Y abajo se encuentran las iglesias, o no sé cómo denominarle, movimiento de raíces hebreas. El término mucho más exacto es iglesias heterodoxas, aunque actualmente Humberto Lagos Schuffenegger le denominó a las iglesias o estos movimientos nazarenos, raíces hebreas, lo denominó secta. Principalmente Javier Palacios, porque está acusado o cuestionado de haber influido sobre la desaparición de una niña chilena, bueno, no es niña, sino una mujer chilena. Pero estos son los nuevos movimientos heterodoxos del cual comenta Ondina González. La primera es el neopentecostalismo. El neopentecostalismo son iglesias que se caracterizan por el gobierno quíntuple. La máxima autoridad de estas iglesias es el apóstol. Después viene el profeta, evangelista, pastor y maestro. Todos los demás tienen que estar o recibir la información, la revelación, la aplicación de la revelación del apóstol. Tiene un pack de doctrinas que lo distingue o lo diferencia de de los otros movimientos espirituales. El neopentecostalismo promueve la teología de la prosperidad.
En ese sentido son de las clases medias altas o clases emergentes, medias o emergentes, que enfatizan esa parte o la aspiración de aquellos miembros que reclutan estas congregaciones neopentecostales. La otra doctrina es la maldiciones generacionales. Otras de las doctrinas que caracterizan a estas iglesias neopentecostales son el reino ahora, el reino ya, guerra espiritual y la confesión positiva, decláralo, decrétalo o confiesa. Son iglesias que van a las principales ciudades, en los centros de las ciudades. Se caracterizan por las megas iglesias. No todas, por supuesto, porque no todos tienen los suficientes recursos económicos, pero la aspiración son convertirse en megas iglesias. La heterodoxia está ahí, en las maldiciones generacionales, guerra espiritual, la confesión positiva, en la teología de la prosperidad también. Esos serían elementos heterodoxos. Pero en cuanto a la Trinidad, divinidad de Jesucristo, la personalidad del Espíritu Santo, la salvación por fe, solo Biblia, solo gracia, solo... Eso es herencia de todas las iglesias protestantes, evangélicas. Por eso no se le puede No, clasificar como secta, porque son heterodoxos. Por eso Ondina González prefirió ese nombre y me gusta también el nombre para describir a estos grupos. Hermano Jorge, sí, no pentecostalismo entonces sería heterodoxas. así lo denomina Ondina González, ¿ah? Y me gusta el nombre. Si lo queremos clasificar de ese modo, estos grupos son nuevos, me gusta. Son, dentro del estudio de los pentecostales, son neopentecostales. Y esa es La la palabra característica. neo es nuevo, ¿no? Nuevos La palabra neo es pentecostales, nuevo, sí, correcto. nuevo pentecostal. Ya, y le voy a preguntar con respecto a las maldiciones generacionales, ¿qué dice la palabra de Dios? Eh, Uno en Deuteronomio no recuerdo el capítulo, dice que el hijo no llevará el pecado del papá. Ese es uno. El otro texto es del profeta Ezequiel, creo que del capítulo 18, si mi memoria no me falla, el profeta Ezequiel, capítulo 18 o 28. A ver, voy a buscarlo bien aquí. 18, 20, 27. Ah, se lo sabe de memoria, hermano Cristian. Capítulo 18, 18, 20, 18, 20 al 27. exacto. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Bueno, del 1 hasta el 20. Ah, no, del 21, claro. Bueno, todo ese capítulo está hablando eh, ¿Me de la dijo el texto maldición. para que lo anote? Capítulo ¿Deuteronomio? 18, el otro número, el otro versículo bíblico, no recuerdo. ¿Ah? Sé que está en Deuteronomio, el alma que pecare, esa morirá. Ya. ¿Y el de ahora? El de ahora, Ezequiel capítulo 18. Ya. No recuerdo no sé si el 20 o quizás si lo encuentran los hermanos, lo buscan por ahí en Google. El alma que peca, no el alma que pecare, sino el hijo no llevará el pecado del padre. Eso es el texto. No recuerdo ahora. Y el otro en Jeremías debe ser el capítulo 28. También hay una pequeña porción del profeta Jeremías que describe que los hijos no morirán por el pecado del papá. Ya. No creo que sea el 18. Ese es de Deuteronomio 24, 16. Excelente, ahí está. Muy bien. Gracias, hermano Cristian. Amén. Sí, sí son varios. El otro es el de Jeremías igual. En una parte de el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llorará el pecado de los padres. Ahí hay, son algunos, son muchos más, hermanos. Por ejemplo, cuando estudiamos los libros históricos, hice una pregunta en una de las tareas al analizar los reyes Ezequiel,
Manasés, el siguiente, no recuerdo, y después viene el profeta Josías, sí, Josías, que reflexionaran sobre la doctrina de las maldiciones generacionales. Un rey fue bueno, el otro rey malo, después vino uno malo y después vino otro bueno. Ya en esa historia de los reyes no se puede cumplir la doctrina de las maldiciones generacionales. Y lo otro, la base o el fundamento de las maldiciones generacionales es de la religión de los cananeos, una, donde los dioses que no se les ofrecía culto, ellos tomaban represalias sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Y el otro fundamento de esa doctrina son las experiencias de las personas. El papá que fue borracho, el hijo continuó en el pecado de la borrachera. El papá fue ladrón, después terminó en la cárcel, el hijo también. La mamá, madre soltera, también la hija. Pero eso son experiencias muy seleccionadas, porque omiten las otras experiencias que no cumple con esa ley de la maldición generacional. Esa es más o menos la fuente. Por eso son doctrinas heterodoxas, que no son... No tenemos fundamento bíblico para poder creer en eso. No, claro que no. No, de hecho Ah, la no Biblia, existe. lo Profesor, desestima, ¿sí? ¿qué significa la palabra heterodoxo? Son muchas doctrinas, no es una sola doctrina. Ortodoxo, doctrina correcta. Heterodoxo, Sí, sí, muchas doctrinas que se consideran como rectas. ya. Es el neopentecostalismo. Y lo otro, los neopentecostales no quieren considerarse como pentecostales porque es una ofensa, porque ellos han superado al pentecostalismo. Es una experiencia superior, va más allá del pentecostalismo, es una radicalización con la experiencia con el Espíritu Santo. Porque los pentecostales tienen un pensamiento de pobre, exaltan la pobreza. En cambio, los neopentecostales es un espíritu de conquistador. Los pentecostales se consideran como Lázaro, como lo pobre, lo despreciado, lo vil, lo miserable, lo necio del mundo. A eso escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los sabios del mundo. En cambio, el neopentecostal se identifica con Josué, con Moisés, con Abraham, con David, eh, ¿con quién más? Con los conquistadores. Son cabeza, no son cola. Es una mentalidad diferente. La ética también es diferente, porque el pentecostal, si un narcotraficante le trae una ofrenda, por ejemplo, del tráfico de droga, de armamento, de robo, por ejemplo, el pastor pentecostal va a decir, esto yo no te lo puedo recibir porque son dineros mal habidos y yo no sé de dónde lo sacaste. En cambio, el pastor neopentecostal lo va a recibir sin ningún problema de conciencia. No lo va a considerar algo turbio, no va a ensuciar la iglesia, la fe o al pastor con una ofrenda, un diezmo que venga del narcotráfico, porque para el nuevo pentecostal todo es de Dios. El dinero es de Dios, el oro es de Dios. Por lo tanto, cuando el narcotraficante o el ladrón le va a dar una ofrenda al pastor, el pastor lo considera como que se le ha robado al diablo lo que le pertenece a Dios. Eso es. Por lo tanto, recibe la ofrenda sin ningún problema. Increíble, ¿eh? Son dos sistemas de pensamiento distintos, doctrinas diferentes, ética distinta también. O sea, El, resumo, hermano, que en el neopentecostalismo ahí podemos clasificar fácilmente lo que es Guillermo Maldonado, Cash Luna, para que quede eso, un poco más claro sí, lo que ellos ellos son. están haciendo. Correcto. Así es. Los neopentecostales son más optimistas. Nosotros vamos a prepararle el reino de Dios aquí en la tierra, a Jesucristo, para que cuando Él vuelva, venga a recibir el reino que nosotros les preparamos. Por eso la doctrina del reino ahora, el reino ya. Debemos conquistar todos los espacios sagrados, debemos tener profesores, universitarios, periodistas, científicos, artistas, profesionales en la ciencia, en el deporte, escritores, políticos, empresarios, para preparar el terreno al Señor Jesucristo, para influir la cultura de tal manera de que se cristianicen. En cambio, los pentecostales son más pesimistas, las cosas van a empeorar.
y es mejor porque cuando empeoren, significa que ya estamos en las puertas para la segunda venida del Señor Jesucristo. No se comprometen en los asuntos sociales, en las transformaciones sociales como neopentecostalismo. El pentecostalismo entonces es más pesimista, el neopentecostal es más optimista. Y Profesor, ¿sí? ¿podríamos decir que el neopentecostalismo es un evangelio más humanista que el pentecostal? ¿O podríamos definirlo así? ¿O No sé si humanista, porque un tema escatológico, el postmilenialista, provienen de los movimientos de santidad y del movimiento también wesleyano. Ellos son postmilenialistas. La iglesia adventista del séptimo día es postmilenialista. Quieren transformar la sociedad completa con los principios del evangelio. Pero esa es la teología de ellos. Pero es bíblico. eh, son Pero a pesar, protestantes, son evangélicos, pero la a- mentalidad a pe- es otra. y Y eso que le iba a decir, a pesar de todo, no son sectas, no, es bajo una ningún punto de vista. mentalidad diferente. No. Por eso heterodoxo es buen nombre, porque describe varias herejías, sí, herejía, maldiciones generacionales, guerra espiritual, confesión positiva, teología de la prosperidad son herejías, pero los otros son protestantes evangélicos. Es extraño, ¿eh? Pero conviven con nosotros, pero como hemos estudiado la historia de la iglesia, desde los primeros tiempos siempre ha existido este fenómeno de heterodoxia. Siempre ha estado presente, ha convivido juntamente con nosotros, siempre. Por lo tanto, no nos sorprende que en este tiempo exista el mismo fenómeno. Hermano Boris, Quería preguntarle, ¿el movimiento de raíces hebreas, los mesiánicos, ¿eso no se puede considerar como judaizante? sí, son judaizantes. Bueno, la otra es la iglesia La Luz del Mundo, y esa sí es una secta, hermano, la Luz del Mundo, porque se fundamenta en el apóstol. No existe la iglesia La Luz del Mundo sin el apóstol. Y ahí tenemos a Aarón Joaquín, Samuel Joaquín, Nazón Joaquín. Nazón Joaquín está actualmente en los Estados Unidos preso por pedofilia. En Netflix, y usted lo puede buscar en alguna parte por ahí, está esta iglesia, este hombre eh, por, por violación a menores de edad de la iglesia. A muchas, pero solamente le pudieron comprobar por temor a cinco. Cinco se atrevieron, pero muy valientes porque la otra multitudes no, lamentablemente no lo fueron a lo acusar. Son unitarios también, la Iglesia de la Luz del Mundo. No son trinitarios, sino unitarios. Agregaron otros elementos a la Biblia, al libro de Apocalipsis, es decir, manipularon incluso hasta la Biblia. También el, se le da como connotación divina a los apóstoles, a Joaquín, Samuel, a Nazón, Joaquín. Por ejemplo, en sus himnos se canta acerca de Joaquín. Esto es por eso que es secta. Esto sí es secta. Porque trae el perdón, según lo que dicen los himnos, trae el perdón a la tierra, cual Cristo Galilea. Se, se canta que cuando Samuel regresó de un viaje, entró en la colonia manejando un carro blanco convertible, que toda gente lo recibió con palmas en las manos, moviendo de lado a lado las manos y diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una especie de idolatría hacia el apóstol. Lo que pasa es que la iglesia de la luz del mundo se fundamenta en el apóstol, no existe sin apóstol, tiene que haber un apóstol. El apóstol es, no es idolatría, pero los himnos ya se le cantan himnos, se le considera infalible, Dios le revela, Dios le habla, y le han agregado algunos pasajes a la Biblia, evidentemente una secta mexicana, pero se ha extendido a nivel mundial, está aquí en Chile también. La Iglesia Universal del Reino de Dios es una iglesia evangélica, protestante, heterodoxa, sí. Es neopentecostal, eminentemente neopentecostal. Todo lo que le dije acerca del neopentecostalismo, la Iglesia Universal del Reino de Dios las cumple, con excepción única del ministerio quíntuple, porque ellos tienen un obispo y los otros son pastores, con excepción del gobierno quíntuple. Por eso lo puse separado acá, la Iglesia Universal del Reino de Dios, porque aunque es neopentecostal, pero la organización es tradicional del obispo. No, pero son mega iglesias. eh, Predica, la maldición generacional no se predica ahí,
pero la prosperidad, la confesión positiva, eso sí que se predica. Ahí está presente, pero muy, muy presente. Es lo más característico de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y lo otro es que oran por medio de prendas, fotografías, camino de la sal, aceite del Monte de los Olivos, tierra del Monte Sinaí, y ocurre un milagro. Ellos dicen, lo utilizan como medios para despertar la fe de los creyentes. Del mismo modo como Dios utilizó, Jesucristo utilizó barro, el barro no tenía poder, en la fe, en la persona, es decir, de Jesucristo, el que produce esos milagros. Por lo tanto, por eso se procura utilizar sal, ¿qué más? Tierra del monte Sinaí, por ejemplo, entre otros. Profe, Sí, yo he visto que ellos usan harto un vaso de agua y que oran por el vaso de agua, bueno, lo hacen constante, porque eso los para de sufrir, ¿cierto? exacto, sí. La pared sufrir. Sí, Sí. sí, veo que oran harto por los vasos de agua a veces y le dicen, tómese el agua, hacen como un ritual hacen como todo un ritual para la oración y todas estas cosas. Lo hacen pasar entre unas sábanas también, una vez vi que lo hacen pasar por una sábana y aparecen como otra persona. Son bien como sensacionalistas en su método. Exacto. Y bueno, es medio controvertido, sí, porque, por ejemplo, a mí me genera un poco de ruido porque hay como una mezcla de, ¿cómo decirlo para no sonar, para que no sea ofensivo? Como Santería, algo, brujería. sí, eso, no quería hacer tan drástico, quería buscar una palabra más, pero sí, Al fondo esa es la eso. palabra, como que medio tendencia bruja, así como tendencia brujería. Ellos lo reconocen Entonces igual, la mezcla. ellos lo reconocen, no se ofenden por ese tema. Ellos dicen, la diferencia es que los brujos utilizan estos métodos para invocar al diablo, en cambio nosotros lo utilizamos para invocar al Espíritu Santo, a Dios, a Jesucristo. Hermano Boris, ¿quiere Razón, decir algo? ellos, Sí, sí, ellos, lo de la luz del mundo, eso es los que nos dicen que traen un pedacito de la cruz de Cristo y dicen que traen agüita del Jordán igual y que con eso son los supuestos milagros. esa es la Iglesia Universal del Reino de Dios, o la Pare de Ah, Sufrir. ya. Es distinta de la luz del mundo, ¿no es cierto? Es otra. No. No, la Iglesia Universal del Reino de Dios es evangélica, protestante, solo fe, solo Cristo, solo Biblia, es pentecostal, la lengua, porque viene de Brasil, del obispo Macedo, era de una iglesia Claro, pentecostal brasileña, y, pero igual, y le o sea, agregan pero otro igual elemento. era lo, claro, pero esos son los que decía el hermano que hacen como especie de rituales, Ellos sí, ya. la Iglesia Universal Ya. del Reino de Esos Dios. tenían un canal igual que era famoso en la tele pues, cuando salían sus programas que milagros y contaban testimonio ahí los hermanos Sí, de cómo todavía, ocurrieron sanidades, radio, no sé qué canal, televisión, sí, un canal de cable que tenía ese programa. no, Y es acá no poderosa. son igual, sí, no sé, acá no son igual tenían una sede pues ahí en calle Lynch, Lynch, sí, sí, a ver, llegando a Lynch, la sí, feria. Lynch, claro, ahí por el cerca del Servicentro. Sí, por ahí está. El Servicentro de la Petrobras tenían una Sí, sede ahí, pero yo siempre la veía vacía, esa cosa, no sé. O a lo sí, mejor yo pasaba cuando no tenían servicio, no sé, pero sí, siempre la veía vacía, yo no había. En Puerto Montt igual le una, pero están en todo el mundo, mi hermano. Es muy poderosa. Bueno, Es la Pablo, iglesia más grande de Brasil. Sí, ellos son considerados no como una secta, son considerados como una iglesia, ¿cierto? No son secta, no alcanzan. no, de acuerdo a la definición, a los criterios de Humberto Lago Schofenegger, que es un sociólogo, teólogo, abogado también de Chile, que siempre lo entrevistan en la televisión. Y ahí él define una, y ya me lo sé de memoria la definición. Una secta exclusiva y exclusivista que se consideran los únicos salvados del mundo y el líder ejerce una influencia incontrovertible para la comunidad de fe. Pero acá no se cumple esos requisitos. No son exclusivos, no son exclusivistas, no siguen ciegamente a un líder. Ni él determina tampoco el comportamiento porque es muy grande. Y también son un grupo minoritario, chico, pequeño, reducido.
No, y ellos son, es la iglesia más grande de Brasil. Tenía como 22 senadores en un tiempo en el Congreso en el Parlamento brasileño. Y en Misionera está, pero en todas partes del mundo. Son impresionantes, crecen, pero están todos los días en oculto, de lunes a domingo. El domingo 2 veces, mañana, al mediodía y la tarde, la noche, de lunes a domingo, están los pastores trabajando. Impresionante. ¿Quién podría hacer eso, mi hermano? Capaz que el pastor Abner ande por allá. No, estos son pero con pesos pesados los pastores de la Vale Sufrir. Porque en esos cultos ellos reciben ofrendas, recursos, teología, prosperidad, de lunes a domingo en todos los cultos, para poder pagar los arriendos de los lugares de culto. Profesor, ¿puedo hacer la última Por observación? supuesto que sí, pues. Respecto a el tema de que ellos tienen, bueno, algunas prácticas extrañas a lo mejor para nosotros en estos tiempos, pero la iglesia pentecostal igual se ha caracterizado por, o sea, yo no soy del sur, soy de Santiago, y digo harto con mucho respeto, pues si en algunas de las iglesias se dio, pero no, lo recalco porque no quiero ser ofensivo. Pero, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención esto de las operaciones en las iglesias pentecostales en el sur, lo cual para mí era bastante extraño porque en Santiago, en la iglesia bueno, la iglesia donde yo estuve venía de una iglesia bautista y pasó como a un tema pentecostal, pero había una mezcla entre bautismo, bautista y pentecostal, entonces era como bien riguroso en el tema de la palabra, gente bien estudiada, desde que yo era chico, desde los 8 años toda la gente estudiaba, todo, iban a seminarios para poder predicar. Entonces yo nunca vi eso en la iglesia, entonces me parecía bastante extraño que esto de las operaciones. Entonces igual nosotros tenemos como ritos dentro de la iglesia, a lo mejor pentecostales, Sí, que pueden parecer normales para nosotros, pero para algunos no tiene una connotación tan normal exactamente. Así como es. podría ser el caso de estos pares de sufrir. Correcto, correcto. Es de las tradiciones de donde nosotros venimos es que nos sorprende, nos escandaliza. Así es. Bueno, el otro movimiento heterodoxo, aquí algunas son sectas. Humberto Lago Schofenegger, es que estos son grupos de raíz hebrea, cuesta clasificarlo. Dios mío, es una cosa muy, muy compleja para los que lo estudian, este fenómeno, porque son todos antitrinitarios. Si lo queremos encontrar algunos elementos que unifica a estos grupos, son antitrinitarios. Lo primero, antitrinitario. Ninguno cree la doctrina Lo- de Trinidad. ¿Usted está hablando de los raíces hebreas, bro? Exacto, raíces hebreas. Ya. Son antitrinitarios. También lo de la raíz hebrea, nazarenos, mesiánicos, judíos mesiánicos. La ley del Antiguo Testamento está vigente y ellos le denominan el pacto renovado. Yo creo que aquí le voy a poner algunas características, mejor lo voy a anotar para que... Porque está vigente en alguna iglesia, quizás está pasando de moda, no lo sé, por este tema del neocalvinismo, pero lo voy a anotar acá. Son los movimientos raíces hebreas. Antitrinitarios. Eso es la característica. Antitrinitarios, lo que lo unifica. La ley del Antiguo Testamento vigente. Por lo tanto, el pacto es renovado. Eso es lo que yo he visto con respecto a las raíces hebreas. Son antitrinitarios, la ley está vigente, el pacto es renovado, que son las doctrinas más fundamentales de este movimiento. Y la restauración de los nombres también. Restauración de los nombres hebreos. También he notado que esa es la otra característica de este grupo, la restauración de los nombres hebreos. Yo lo sé porque lo vengo estudiando hace tiempo, lamentablemente, como estuve con el Midwestern trabajando en la disertación doctoral, me faltó tiempo para poder escribir un documento y ahora
lo tengo descansando, están ahí las fichas bibliográficas, porque estoy con el neocalvinismo ahora, tratando de ver en qué creen los pentecostales con respecto a la arminiana, porque tampoco he profundizado sobre el arminianismo, estoy trabajando en eso ahora. Pero lo que alcancé a averiguar o investigar acerca del movimiento Raíces Hebreas, estos son lo que lo distingue. Ellos dicen que si nosotros sabemos los nombres originales de Dios, tenemos que dirigirnos en esos nombres originales, porque es falta de respeto dirigirse a Dios con nombres que le son ajenos. Por lo tanto, tenemos que mencionar a Yeshua, Hamashia, Ruach HaKodesh, al Eterno, a Adonai, o Yahweh. Hay el tema que no se ponen de acuerdo también, cómo nos dirigimos a Él. Pero siempre en hebreo, Shaul, el rabí Shaul, todo es en hebreo. Hay el sábado también, los sábados, el sábado. Sábado. Guarden el sábado. Sábado y las fiestas judías. Y también las fiestas judías. Esa es la otra característica de estos grupos en raíces hebreas o judíos mesiánicos. Tienen también seminarios, institutos bíblicos, en los nombres de los institutos bíblicos, Kol Torah, cultura hebrea, y otros nombres, Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Pero esas son algunas características de estos grupos. Son heterodoxos porque no son trinitarios. Algunos, como Humberto Lago Schofenegger a Javier Palacios, a él sí, él lo cataloga y lo clasifica como realmente una secta, pero él está hablando de una de las tantas raíces hebreas. Son pentecostales también, porque hablan en lenguas, profecías. Yo conversé con uno acá en Puerto Montt, y bueno, yo estaba hablando por teléfono, le estaba preguntando si había que guardar el día sábado, él me dijo sí, hay que guardar el día sábado. También le pregunté con respecto a la Trinidad, es sabeliano, del monarcanismo modalista. Y ahí mientras yo hablaba por teléfono con él, le estaba explicando que me hablara más de lo que él creía. Y era tan emocionante para él hablarme de la doctrina de las raíces hebreas, que en un momento de éxtasis o de emoción, él, al hablar de su doctrina, comenzó a hablar en lenguas, porque son pentecostales también, la gran mayoría son pentecostales. Y expulsan demonios también, no son solamente estudios, sino pentecostales, una influencia de evangélicos, pentecostales, antitrinitarios, arrianos, hay de todo. Y con respecto a la Trinidad, algunos son sabelianos, monarcanismo modalista, otros son arrianos, Cristo fue una criatura, y otros son binitarios, es decir, Padre e Hijo solamente, pero el Espíritu Santo no es una persona, sino una influencia nada más. Ni siquiera lo habla. Binitarios. Hermano Es Pablo, pluralista entonces en doctrina. ¿Sí? el término sabeliano me lo podría aclarar un poquito más. Correcto. Claro, yo menciono nombres y asumo que estoy con el grupo de lo de teología sistemática. Por eso es que lo menciono rápido. Lo de Sabelio, él decía que me enseñaba que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu Santo son la misma y única persona. Se manifiesta de tres formas. Se manifiesta esa persona como Padre, se manifiesta como Hijo, se manifiesta como Espíritu Santo. Pero no son tres personas distintas, sino que es una sola persona. Eso es lo que dice el sabelianismo. Aquí el hermano de Boli dice los Nosotros chemaines. No sé qué serán los chemaines. adoptamos esa doctrina o estamos en contra, ¿Cuál hermano Jorge de Sabelio? ¿sí? No, es una herejía, hermano Jorge. Nosotros somos trinitarios. No, nosotros somos Claro, porque trinitarios. el texto que yo leí
del informe aparecía eso y aparecía el nombre solo Jesús, y la verdad que ese párrafo no lo entendí. Muy bien, se ¿Qué refiere decía? a los pentecostales unitarios. Mm, Por ejemplo, la voz del desierto, la iglesia pentecostal unitaria, no son trinitarios, son unitarios. Mm. Son pentecostales, pero unitarios en Estados Unidos son muy grandes, hermano. Son los denominados Ah, solo ya. Jesús, pero son O sea, hay pentecostales. pentecostales Uni- unitarios que no tienen la Trinidad. lamentablemente, desafortunadamente para nosotros, por estigma para nosotros, por el hecho de ser pentecostales, dentro del pentecostalismo surgió el unitarismo también. Se revivió esa doctrina herética del siglo segundo, lamentablemente. Nosotros somos trinitarios, pero por el hecho de que hay un pentecostalismo clásico en los Estados Unidos que se divide de las asambleas de Dios y de la iglesia de Dios, también hubo una división ahí por ese tema de la doctrina de Trinidad. Lástima, Profesor, lástima, pero así es. Sí, hermano Boris, esos son los unicitarios, tipo. O sea, los unitarios son distintos de los unicitarios. ya. Vamos a ver A la eso diferencia, mi hermano me Boris. refería. Sí. O Muy bien, sea, lo que yo hermano. tengo entendido, Escribimos eso primero, unitario y unicitario. ¿Cuál sería la diferencia, hermano? Eso no, no sé la diferencia entre uno y el otro. bueno, los unitarios, ellos niegan la divinidad de Cristo. Se dicen que solo Jesús fue solo un humano, una persona humana. Y de hecho el libro de Fulgur lo especifica. A ver si Esos lo son los encuentro por unitarios. aquí. Esos son Claro, unitarios. lo unitario. Y los unicitarios, bueno, eso sería. Los unicitarios dicen sa- que solo Jesús es Dios. Ok, ok, ya son sabelianos. Ah, ok. Claro. Ellos dicen que Jesús es el Padre igual, pues, o sea, Sí, sí. no, dicen que no es el Hijo. Unitario entonces sería el Espíritu Santo, ¿qué sería ahí? La creación. Voy a ¿El averiguar eso unitario? del. No, Sí, el unitario dice que Jesús solo fue un hombre, pero y el no fue Espíritu Dios. Santo, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo fue aquí lo estoy buscando, sí, eso salía en el libro de Hulworth. Voy a buscarlo y tengo que averiguar más ahí, apenas porque eso tengo la duda, mi hermano Boris, de la diferencia entre unicitario y unitario. Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero esa duda me quedo con esa duda entre la uno y el otro. Bueno, nosotros somos trinitarios, eso hay que dejarlo muy claro. Muy claro, no somos sabelianos, es una herejía. Y Arrio, el arrianismo, también hay grupos arrianos dentro de los raíces hebreas. Arrio, Cristo fue la primera criatura creada por Dios y el Espíritu Santo. eh, una influencia, parece que o uno de los tantos espíritus que Dios creó, nada más. Eso es todo, pero no es Dios. Eso en cuanto a esta doctrina de modernas, doctrinas actuales dentro de las iglesias pentecostales. Ahí tenemos todas las iglesias pentecostales. Concluye la autora Undina González sobre el impacto del pentecostalismo y los carismáticos en el cristianismo latinoamericano. Eso es innegable. Eso no se puede negar. Son extraordinariamente grandes. Los en Brasil son muy poderosos. El protestantismo, que al principio del siglo XX era una minoría apenas perceptible en casi todos los países latinoamericanos, excepto en aquellos donde habían grandes contingentes de inmigrantes protestantes, hacia fines del siglo XX se había transformado en una presencia importante en cada país de América Latina. De una población total de 520 millones en América Latina. 520 millones estamos hablando, ¿ah? De la población. Había 170 millones, impresionante, que se identificaban como pentecostales en América Latina, carismáticos o miembros de iglesias independientes. La mayoría de tales iglesias de carácter pentecostal, es decir, la influencia pentecostal es, es extraordinaria en el continente latinoamericano, es abrumadora en todo el continente latinoamericano. Las iglesias actualmente que más crecen son las iglesias neopentecostales, sin embargo, porque son nuevas,
En cambio, el pentecostalismo se ha estancado, lamentablemente, porque es natural dentro de todo movimiento, dice Max Weber, que se produce una rutinización del carisma, con excepción de una iglesia, que es la Congregación Cristiana de Brasil. Ella resiste a esta tesis de la rutinización del carisma. ¿Hermano Boris? Sí, mira, aquí encontré la definición que da Hulburt en la página 185 del libro. Ah, ok. Dice aquí, las iglesias unitarias en Inglaterra y América son los representantes modernos de los antiguos arrianos de los siglos IV y V. Enfatizan la naturaleza humana de Jesucristo, niegan la deidad o divinidad de Jesucristo y no consideran al Espíritu Santo como una persona, sino como una influencia. Afirman afirman el ser y la unidad de Dios, pero no la Trinidad, o tres personas en un Dios. Ahí está definiendo la unicitario o unitario. Los unitarios. Unitario, perfecto. Los Unitarios, unitarios, claro. muy bien, muy bien. El unicitario es sabeliano entonces, perfecto. Muy bien. Excelente. ¿Alguna reflexión final, mis queridos hermanos? ¿Algún comentario final? ¿Qué le ha parecido esta materia de historia eclesiástica? Los libros que hemos utilizado como libro de textos, los libros para las disertaciones también, y de qué manera le ha ayudado a su fe, a su identidad como cristiano latinoamericano y pentecostal también acá en Chile, y si recomendaría esta materia a los hermanos de sus iglesias. Sí, hermano Pablo, la verdad que muy contento, muy satisfecho por esta materia, muy profunda por lo demás. Me tuvo ahí bastante a la carrera por aprender porque es todo nuevo, es mucha información, y creo que aún así fue una pincelada porque es mucho lo que hay que estudiar, pero ayuda enormemente, sobre todo a mí que llevo el ministerio evangelístico, me ayuda enormemente porque puedo tener un trasfondo, una idea de cómo comenzó la iglesia, que más o menos todos conocemos, pero lo que viene, de todo lo que es el proceso de la iglesia hasta los días de hoy es impresionante y, y la verdad que me edificó muchísimo, bastante. De hecho, una sola cosa me voló la cabeza, que fue que yo siempre pensaba que la iglesia evangélica y católica eran diferentes, y con esta materia me quedó más que claro que siempre hablamos de una única iglesia, que en el tiempo vino a tener cambios con la reforma, pero a mí me costaba meterme en la cabeza cómo íbamos a venir de la iglesia católica, como evangélico me costaba, pero ya con lo estudiado, obviamente que queda ya bastante claro eso, así que me ha servido bastante porque ya estoy entregando esta información, extracto esta información en la radio, donde ando, trato de tirar algunas tips, ideas, y bueno, y separo también desde ya que desde el minuto uno que entré acá, estoy promocionando el instituto. Las personas que tengo la oportunidad de hablar, lo recomiendo porque me gusta la forma, me gusta estar siempre ahí sobre exigido, leyendo las tareas, aunque a veces me atraso, pero estoy muy contento porque me mantiene ahí como al ritmo de querer aprender. Es desafiante, lo que se hace es muy desafiante. Muy bien, hermano Jorge, muchas gracias. ¿Quién más, mis hermanos? Bueno, a mí me hubiese gustado estar en más clases, pero la verdad es que ha sido muy entretenido cuando he venido. Le decía a mi esposa, hablan de cosas muy interesantes acá en estas clases, así que espero poder retomar con más fuerza de aquí en adelante, hermano. Eso. Muchas gracias, hermano Ricardo. Hermano Cristian y después hermano Boris. Eh, sí, yo recomendaría 100%. Bastante interesante saber acerca de la historia de la iglesia, saber cómo se desarrollan, no solamente la historia, sino que hay un tema de doctrina también dentro de todo, cómo se desarrollan las doctrinas, los dogmas, cómo se forma la iglesia, todos los pros, los contras que hubieron en la formación, entonces es bastante interesante saber acerca de este tema y la verdad es que
Justo me tocó hablar con una persona que me preguntó acerca de un tema del canon y tenía una duda. Y la verdad es que me la resolvió el tema de cuando decían que los libros que se establecieron en el primer canon fueron los libros que ya usaban los cristianos. Porque él me dijo, ah, si al final los cogieron puros laicos. Entonces me doy cuenta de la importancia de saber de la historia y poder resolver estas dudas que a veces tiene la gente en la iglesia y que no se mencionan. Así que es sumamente importante saber sobre esto. Así que 100% recomendado. Muy bien, hermano Cristian. En la página del Instituto Bíblico, ibpsur.cl, hay una sección que se llama Servicio al Estudiante. Usted va a descargar varios documentos. Hay uno que se llama Criterios para el reconocimiento del canon del Nuevo Testamento. Ahí están los criterios que se utilizaron para reconocer el canon del Nuevo Testamento, para que lo descarguen. ¿Cómo se llama la página, hermano Pablo? El www.ibpsur.cl. Y vamos a subir más documentos todavía, más trabajo de investigación, más artículos. Hasta mi tesis igual lo voy a subir después ahí. Y otros trabajos, todo lo que realice lo voy a subir. Hermano Boris, Sí, sí, mira, uno, en realidad, esta materia, este ramo es uno de los que más me gustan en todo el ramo del bachiller, porque uno aprende cómo surgió la iglesia, qué pasó con la iglesia después de Hechos de los Apóstoles, por qué se produjeron los diferentes cismas, el tema del canon, aunque, bueno, creo que nos faltó profundizar un poco en el tema del canon igual, o cuáles fueron los criterios que se tomaron para ver cuáles libros eran canónicos o no, el tema de los concilios igual, son temas importantes, ¿saben? En qué nos fundamentamos lo que creemos, por qué queremos la Trinidad. Entonces, todas esas cosas, bueno, la parte ¿cómo se llama? Del periodo medieval, por el oscurantismo, por qué se la llamó así, y después ya saltamos, bueno, la reforma, bueno, y toda esa es una historia bien, bien fascinante, y bueno, recomendado 100%, por supuesto, a los hermanos de la iglesia este ramo, para que conozcan nuestros credos, porque salieron los credos de, ¿cómo es? Winstemaster, los credos de Nicea. Calcedonia, los de Nicea, bueno, los credos después de la reforma igual. Así que, no, o sea, bueno, es que igual faltó un poco profundizar en algunos temas, pero las cosas importantes, principales, se vieron y se tocaron. A lo mejor, o sea, puede faltar más tiempo para entrar más en detalle, más en profundidad. Pero sí, o sea, recomendado totalmente el ramo de historia eclesiástica a los hermanos de la iglesia. Perfecto, hermano. Entonces tiene la gran responsabilidad de dar esta materia en sus respectivas congregaciones, los que no pueden asistir al Instituto Bíblico. Perfecto, vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor. Hermano Pablo, Sí, disculpe, hermano Jorge. adelántenos qué es lo que viene, por favor, para que un refresh, por favor. Los días martes, ahora viene Consejería Pastoral. ¿Cuál es el libro? Son varios libros. Yo se lo voy a enviar al grupo, Ya, pero ya. son varios libros. Pero yo se lo voy a enviar Eso, en PDF, de todas formas, eso parte las 2 semanas. algunas páginas nada más. Comenzamos en agosto, Ah, ya, descanso ahora. exactamente, 2 semanas y después la clase. Ahí le voy a enviar el plan de curso, Ya. porque todos ustedes toman consejería pastoral, ¿verdad? Ah, ok. Yo por lo menos sí. Sí, yo Ya, por ok. lo menos sí. Bueno, se lo envío entonces a todos mañana, se lo voy a estar enviando. Eso va a ser de agosto hasta octubre y después de octubre a diciembre, epístolas generales. Cerramos el año. Correcto, ahí cerramos el año. Y después, ahí vamos a trabajar, yo creo que redacción y elaboración de monografías para el verano, para preparar trabajos monográficos, para aprender a escribir académicamente. Eso vamos a ver Está si bueno eso. lo Ya. podemos realizar o no. Muy bien, Profesor, bien. Sí, hermano Boris. los días jueves en agosto, en los días jueves, ¿qué clase vamos a tomar? Hermenéutica y exégesis y literatura juanina. Dos ramos más Ah, ya, adicionales. ya. Una consulta, o sea, si es que se puede consultar, por ejemplo, si yo tomé hermenéutica anterior,
¿puedo tomarla de nuevo? Sí, claro, por supuesto, ¿cómo no? Por supuesto que Ya. sí lo voy a tomar. Con respecto a los récords ahí, porque usted lo tomó en el IBN. Sí, pero Ahí ya no me real- acuerdo ya. realizó Lo una que pasa es que exégesis ya no ahí me o no? acuerdo. ¿Ah? ¿Realizó una exégesis ahí o no? Chuta. En realidad no me acuerdo porque tantos años atrás que fue ya no me acuerdo. Es que O sea, y de hace hecho por tiempo lo mismo atrás, quiero tomarla de nuevo. claro, hace tiempo atrás no se tomaba exégesis, me acuerdo. Ya. No hay problema, hermano Boris. Entonces usted va a tomar en dos, va a estar los días jueves y martes entonces. Perfecto, muy Exacto. bien. Sí, fervoroso, hermano Boris, ¿eh? Muy bien, vamos a concluir con una oración a nuestro Señor. No me acuerdo quién nos oró cuando comenzamos. Ahora yo. Ok. Hermano Cristian, entonces nos dirigen una oración, por favor. Amén. Padre, te damos las gracias, Dios, por esta clase, Señor. Gracias, Dios mío, por siempre permitirnos aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas cada día, Señor, a través de tu palabra, del conocimiento también, y a través de la experiencia, Señor, de tu Espíritu, Padre amado. Te damos las gracias, Señor, por cada hermano, Señor. Te pedimos que le bendiga a cada uno, Señor, que nos motives a poder seguir, Dios mío, adelante, porque dentro del año hay altos y bajos, Señor, pero permítenos, Señor, llegar hasta el fin de este curso, Señor, y poder completarlo, Señor. Gracias, Padre, por todo y también te pedimos por nuestro profesor, Señor, que tú le sigas dando sabiduría, conocimiento, Padre, y que también le prosperes y le des los medios, Señor, para su casa y para poder tener todo el material necesario para seguir haciendo estas clases, Dios mío, que son de mucha edificación y de bendición para nuestras vidas. Padre, muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Cristian. Que el Señor le bendiga y le guarde, mis queridos hermanos. Nos vemos Bendiciones.